Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida al señor asambleísta Ferdinand Álvarez, con quien vamos a conversar sobre los resultados de la consulta popular y algunos temas de coyuntura legislativa. Estimado asambleísta, muy buenos días, bienvenido a Café Sin Rosca. Bueno, se quiere posicionar un fraude electoral, no se quiere aceptar los resultados, a pesar de que el señor presidente, bueno, yo le dije que no voy a decir el presidente porque ya me parece inquilino de Carondelet nada más. Eh, Él acepta ya los resultados, pero sus coidearios están que quieren posicionar el fraude. ¿Qué opinión le merece a usted, estimado asambleísta? Buenos días. Hola, muy buenos días, David. Buenos días a todo el equipo de Hoja de Ruta. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el gobierno nacional bueno, ya es natural en ellos. Si ustedes se ponen a ver, ya es un fenómeno natural en ellos el mentir, el poner cortinas de humo, el generar excusas y la corrupción también ya es normal en ellos. Esa lírica de que hay un supuesto fraude electoral, vean, no se lo creen ni ellos mismos. Es tan fea y tan burda la mentira que ni ellos mismos se lo creen. Tanto no se lo creen que ahora ya hacen una invitación a todos los partidos políticos para hacer una reconciliación nacional cuando ya hemos pasado casi 2 años. ¿Cuántas mesas de diálogo no se han instaurado con partidos políticos? La falta de seriedad, la falta de moral del Ejecutivo ha hecho que a la fecha no carezca de toda veracidad, de todo orden moral, de cualquier tipo de, digamos, de al menos un poco de credibilidad en lo absoluto. Nadie les cree, ni los partidos políticos, la ciudadanía no les cree. Tanto es así que el triunfo contundente del no fue eso. No solo fue un rechazo a la consulta popular, fue un rechazo al gobierno nacional. Y eso deben de entenderlo claramente y aceptarlo con total humildad. Es por eso que nosotros proponemos como una salida democrática, constitucional, en beneficio de todos los ecuatorianos, que se mande una muerte cruzada, que adelante elecciones, que sea el pueblo ecuatoriano que nuevamente decida el futuro del país, porque saben que no aguantamos más, definitivamente no aguantamos más. Ya el INEC ha dado unos resultados donde se puede evidenciar que de cada 10 ecuatorianos, 6 sufren desempleo. Y a eso, que al INEC le faltó incorporar cuáles son los que están en subempleo, porque el gobierno confunde empleo digno con subempleo, que son dos cosas totalmente distintas, que igual aumenta la pobreza en el país. Con todos estos análisis, ¿ustedes creen que realmente alguien les va a menos soslayar una mentira? Nadie en lo absoluto. Ya nadie les cree y es momento que hagan un paso al costado. Han tenido la oportunidad de hacer algo por el país, no han hecho una sola cosa en beneficio del país. Buenos días, Ferdinand Álvarez, asambleísta. Les saluda Priscila Schettini con nuestro compañero César Bermeo. Gracias por estar en Café Sin Rosca. Yo quería consultarle. Bueno, ustedes han puesto o han dicho al señor presidente que dé un paso al costado. Pero ¿qué pasa con la Asamblea Nacional? A pesar de que tiene una baja credibilidad, lastimosamente se maneja muy político adentro las fuerzas dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué decisión han tomado ustedes sobre el tema de muerte cruzado desde la Asamblea? ¿O hay la posibilidad de hacer un juicio político al presidente de la República justamente con la Comisión de la Verdad que se creó sobre el tema del Gran Padrino, ¿no? Que está investigando justamente su compañera de presidenta, la señora Veloz? ¿Qué va a pasar si se demostraría que existe ahí un incumplimiento por todos estos actos ilegales que se han cometido con todos los funcionarios de este gobierno? ¿Podríamos llegar a un juicio político al presidente de la República o la muerte cruzada dentro de la Asamblea Nacional? Porque yo creo que esperar a que el presidente decida qué hacer o no hacer, bueno, realmente esto va a pasar los otros 2 años y no se va a ir del cargo porque se acostumbraron, porque saben que después de esto vendrá también una persecución hacia los funcionarios y hacia él mismo por todo lo que ha venido haciendo con ustedes y con muchas personas más.
Priscila, buenos días. Gracias por la pregunta. A ver, nosotros desde la Asamblea Nacional siempre hemos dicho como bancada de la Revolución Ciudadana, nuestra curul está a disposición del pueblo ecuatoriano. La debacle institucional que viene sufriendo la Asamblea Nacional no necesariamente responde por la falta de trabajo, la falta de respuestas de la Asamblea Nacional. Esto lamentablemente ha sido parte de una agenda mediática entre el gobierno y ciertos medios de comunicación que se han prestado también para golpear a la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Pero más allá de aquello, lo que yo sí le puedo asegurar con absoluta certeza, que como proyecto Revolución Ciudadana nosotros hemos trabajado en beneficio de la ciudadanía. Hemos sido el único partido que realmente se ha mantenido frente a los problemas del país, ha hecho frente a este gobierno nacional, pese a las persecuciones, pese a todos los embates que día a día el gobierno nacional pretende a través de mentira instaurar en las conciencias de la gente. Pero nuestro pueblo no es tonto. Nuestro pueblo se da cuenta y nuestro pueblo recuerda cuando estábamos mejor. Y eso ha provocado incluso el gran triunfo que tuvimos el día domingo. Pero más allá de aquello, nosotros como Revolución Ciudadana hemos dicho una vez más, si el gobierno nacional no manda muerte cruzada, hay un mecanismo que la Asamblea Nacional también lo puede aplicar y usted lo ha dicho muy bien. Uno, la muerte cruzada que a criterio de unos constitucionalistas dicen ya no se puede activar porque ya se ejecutó. Otros, que yo también como abogado incluso sostengo que sí la podemos aplicar. ¿Por qué? Porque el verbo rector que usa la norma constitucional es la ejecución. Ujú. ¿Cuándo se da esa ejecución? Cuando usted la activa y resulta que el presidente contra quien usted la activa sale del poder. ¿Por qué? Porque el sistema democrático, ¿qué es lo que cuida el sistema democrático? ¿Para qué? Quien venga después ya no se le active este mismo sistema para generar estabilidad también en el país. Pero ¿qué resulta? En el caso que la Asamblea Nacional activó, no se ejecutó y sí podríamos como Asamblea Nacional una vez más activar este mecanismo. El juicio político es otra herramienta, sí, pero el juicio político lastimosamente tiene un paso previo ante la Corte Constitucional que veamos, habría que ver también cuál sería el comportamiento de la Corte Constitucional ante eso. Y además de regresar, vamos a regresar ante la Asamblea, ante la Comisión de Fiscalización. Entonces es un proceso un poquito más demorado, pero activar la muerte cruzada ya es un proceso mucho más rápido que se podría instaurar dentro de la Asamblea Nacional. Estimado asambleísta, justamente sobre ese tema, el artículo 130, bueno, fue discutido el artículo 130, pero numeral 2. En el numeral 1 está la arrogación de funciones. El día, en estos días, el señor presidente, el inquilino de Carondelet, eh, hizo unas declaraciones que iba a exponer a jueces y los expuso sin poner denuncia. O sea, esas son funciones del presidente de la República, porque por ahí podrían ir y decir, bueno, se está rogando funciones, porque lo que debía hacer es el debido proceso, presentar las quejas ante el Consejo de la Judicatura, lo cual ya fue corroborado por el nuevo presidente que dijo, nosotros ya le sancionamos. O sea, ¿cuál es el asunto de estar ahí presentando a los jueces? Y entonces este tipo de cosas no podrían activarse más rápidamente. Claro, el numeral 1 del 130 pide el pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero no se debería ya empezar a activar estos mecanismos porque sí, o sea, debe haber alguna salida para la situación que tiene el país. Estamos realmente en un vacío de poder en el Ejecutivo, ¿no? No tenemos una persona que desconoce a su círculo íntimo, cada vez que asoma una denuncia, dice el ciudadano ese, no dice mi ex subsecretario, mi ex colaborador, no, sino el ciudadano. Mire, César, ahí hay una cuestión. Como usted bien dice, la arrogación de funciones sí tiene un paso previo también a través de la Corte Constitucional, que es un poco lo que a mi criterio personal, esto lo digo a mi criterio personal, yo creo que deberíamos nosotros no de ir por ese lado, porque no sabemos la Corte, lamentablemente, también politizada, cómo vaya a responder ante la necesidad del país.
pero lo que sí coincido con usted, lo que el presidente en una cadena nacional de aproximadamente 11 minutos 40 segundos, lo que dijo son malos jueces, malos jueces, malos jueces, pero lo que él no se daba cuenta es que eso era una grosera intromisión en otra función del Estado. Ujú. Para eso está el Consejo de la Judicatura. ¿Qué debería hacer el presidente de manera eficiente? Dote de recursos al sistema de justicia, declare en emergencia también el sistema de justicia que tanto lo necesita, porque imagínense cuánto es el presupuesto del Consejo de la Judicatura, aproximadamente 343 millones de dólares, de los cuales el 70-80% está comprometido en gasto corriente y el resto queda para obra y mantenimiento también de los edificios, con compra de diferente material también, pero eso es lo que debería ser un presidente responsable, no intrometerse para generar nuevamente una cortina de humo diciendo que está luchando contra la corrupción. Usted lucha contra la corrupción, presidente, cuando le presenta un informe, el señor Verde Soto le lleva y usted, en lugar de decirle que eso podría generar un escándalo político y que hay que cuidar el escándalo político, en lugar de haber hecho eso, lo que hubiera hecho como presidente de la República él mismo ir a presentar la denuncia ante la fiscalía con ese informe que le presentaron en contra de las personas que están involucradas en más de 40 casos ahí de contratación por hechos de corrupción. Eso es luchar contra la corrupción. Luchar contra la corrupción no es solamente salir a dar nombre de jueces, eso es una grosera intromisión en otra función del Estado. Eso es arrogarse una función que no le compete. Lo que debe hacer realmente es dotar de recursos, declarar en emergencia un sistema de justicia que hace rato nosotros venimos diciendo está en un proceso muy crítico, no solamente por las condiciones infrahumanas en las que están actualmente los funcionarios judiciales, sino porque, porque tampoco se dan los recursos para hacer una depuración en el sistema judicial. Hablamos de depuración, hablamos de lucha contra la corrupción, hagamos la depuración también en la Policía Nacional, que en un momento se habló y recuerde usted que hasta la fecha no se ha hecho. Hablemos de una lucha contra la corrupción, hagamos una depuración en el sistema judicial, realicen las evaluaciones correspondientes, serias y objetivas. Eso, generemos confianza en la ciudadanía para que recobre la confianza en el sistema de justicia, en el sistema, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, pero generando cortinas de humo, ocultando la corrupción. Vea César y Priscila y amigos oyentes, donde sea que ponemos el dedo, sale pus de este gobierno. Yo en algún momento, los primeros 6 meses que nosotros estábamos en la asamblea, yo lo dije en algún medio, cuidado y vamos a estar ante el gobierno más corrupto de la historia. Hoy, el tiempo a la fecha me está dando la razón. Donde sea que ponemos el dedo, hay corrupción de este gobierno nacional. No solo inoperancia, no solo ineficiencia, sino que han llegado a arrebatarle todo o lo poco que había del Estado. Con todo esto, esa suma de hechos, lo mejor que el presidente, por decencia, por bienestar de todos los ecuatorianos, debería hacer es convocar y anticipar elecciones para que sean los ecuatorianos los que una vez más elijan el futuro y las autoridades que los vayan a representar. Es importante lo que dice asambleísta, pero yo creo que también aquí hay que ver un lado que es aún más importante y creo que hay que recuperar la credibilidad dentro del legislativo, en este caso de los asambleístas. Creo que se ha perdido mucha credibilidad. Si tanto hablamos de temas de corrupción en este gobierno, si hemos hablado de un grave incumplimiento de funciones, tanto del presidente, de la fiscal general, porque el tema de la fiscal general puedo decir que yo personalmente firmé 2 cartas a la Asamblea Nacional a los 137 asambleístas para que impulsen un juicio político con pruebas y documentos contundentes en que se demuestra que la fiscal general arma y forja documentos en casos judiciales, que es gravísimo para el país y que no los asambleístas ni siquiera han respondido ninguno, eso hay que decirlo así. Y por otro lado, la Asamblea Nacional tiene que jugar un papel importante. Primero, el tema económico en la presidencia de la República, que es grave ver cómo, de dónde se están gastando la plata o de dónde se gastó la plata para el sí, de dónde salen los 3 millones de dólares para manejos de comunicación en
el tema de 6 meses que utilizó el gobierno de contratos muy altos en temas de comunicación para pautas, promociones. ¿Quién vigila? ¿Quién controla eso? Por otro lado, también hay un delito del justo que usted se mencionaba. Hay un delito claro de intromisión en la justicia que puede caer en una denuncia penal. ¿Por qué los asambleístas no abanderan esas luchas, esas demandas penales? ¿Y por qué no se lo demanda el presidente de la República? Yo puedo entender el miedo, puedo entender muchas veces la persecución que puede haber cuando se hace ese tipo de cosas, y mucho más cuando un presidente o las autoridades están en funciones. Pero yo creo que es momento de que ustedes como asambleístas realmente tomen la batuta nuevamente, permitan que los ciudadanos volvamos a creer en esa Asamblea Nacional, de que los pusieron ahí para trabajar por el pueblo y para evitar todas estas inconsistencias. Entonces tenemos juicio político tranquilamente el presidente de la República, un juicio político a la fiscal general, porque todo comienza desde la policía, como usted le mencionó, conjuntamente con la fiscalía, y luego a tercer lugar termina con los jueces. Pero donde inicia la corrupción judicial, donde inician los casos armados y forjados, es desde la policía y la fiscalía. ¿Y por qué no se ha hecho absolutamente nada de eso para cambiar por lo menos un poco la transparencia en el sistema judicial? Priscila, mire, en efecto, nosotros, al menos desde la Comisión de Transparencia, la cual yo me honro presidir hasta 14 de mayo, hemos hecho una lucha frontal en contra de la corrupción. Hemos sacado bastantes casos de corrupción, lo del ministro Vera, lo de los consejeros ad honorem. Hemos sacado también lo que pasó en la Contraloría, lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si usted me pregunta y usted dentro de la Asamblea realiza un análisis, ha sido una de las pocas comisiones, por no decir la única, que ha hecho una lucha frontal en contra de la corrupción. ¿Pese a qué? Y ahí usted hablaba del miedo. Mire, el miedo no es malo tenerlo, el miedo es saber manejarlo nada más. Y yo a la fecha, con la bendición de Dios, lo he sabido manejar. Porque sí, los embates de persecución, la lucha que se hace, los primeros que sufren son la familia, porque el gobierno nacional con toda la maquinaria se arma para atacar a quien hace esta lucha. En mi caso, a mí personalmente también me ha tocado, pero lo hemos hecho la lucha frontal. Lastimosamente, también el recurso humano, créame que ha sido eh, bastante corto, y nosotros dentro de la comisión hemos sido la poca comisión que de verdad ha hecho esta lucha frontal contra la corrupción. Nosotros provocamos que el presidente de la República derogue el decreto de los consejeros ad honorem. Nosotros provocamos desde ahí que se descubra lo que pasó cómo nació el denominado caso Danubio. Nosotros fuimos los que luchamos por el caso del exministro Vera. Tantos casos que hemos sacado, que ha sido una lucha frontal. Y sí, mañana, en el caso personal, en el caso particular de la fiscalía, el día de mañana la fiscal va a comparecer a las 8:30 de la mañana en la comisión ocasional para la investigación del caso denominado como el Gran Padrino o el Encuentro. Ahí el día de mañana, yo particularmente voy a interpelar a la fiscal porque hay muchas preguntas y muchas respuestas que ella debe de darnos a los ecuatorianos. Claro, hay casos que la fiscal con solamente un parte que le llevan diciendo X cosa o con una noticia criminis provocada desde la misma policía, cuando sabemos que esos falsos positivos se acostumbraron en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Para qué? Para perseguir y atacar opositores. Esos falsos positivos que servían para allanar, para detener a personas. Ahora no tenemos falsos positivos, ahora tenemos hechos reales. Ahora no tenemos hipótesis, como yo le dije en esta semana al secretario jurídico general de la presidencia. No tenemos hipótesis. Tenemos un cúmulo de hechos que ya pasaron de hipótesis a una teoría del caso, donde hay corrupción claramente demostrada por este gobierno nacional. Y lo que nos ha sorprendido es que hasta la fecha no tengamos una sola respuesta o un proceso ya iniciado de una instrucción fiscal por parte de la fiscalía con tantos hechos. Tenemos caso de Danubio. Yo particularmente presenté una denuncia en contra del señor Aparicio Caicedo porque él se intrometió, él simuló funciones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tenemos actualmente el caso del Encuentro. Tenemos denuncias que se han presentado también por compañeros asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana y no tenemos respuesta. Todas esas preguntas son las que mañana la Fiscalía va a tener que responder ante la comisión, porque es importante, como usted dice, y yo siempre también sostengo, y ahí coincidimos,
para transparentar los actos de los funcionarios públicos deben de hacerse públicos. Y no solamente que deben de hacerse públicos, con acciones positivas en beneficio de la ciudadanía. Veamos mañana qué dice la Fiscalía al respecto, porque son estas dudas. Mire, cuando usted pregunta por escrito, le mandan un sinnúmero de papeles y documentos Ah, donde hay respuestas, y lo que hay respuestas son vacías, pero como yo sostengo a veces, face to face, ya es otra cosa, y veamos mañana. Ojalá que vaya, porque ella dice que le hacen perder el tiempo cada vez que le llaman a la asamblea y que por eso así no puede dice. cumplir su trabajo, ¿no? Ojalá vaya. Al Eso menos ha confirmado hasta el momento. bueno, está Esperemos confirmado, veamos. que Estimado comparezca. asambleísta, usted que preside la Comisión de Transparencia justamente habló de Aparicio Caicedo. Con las denuncias del portal Aposta se develó el nombre de Mauricio Guín, quien habría trabajado justamente de la mano con Aparicio Caicedo para el tema del Consejo de Participación Ciudadana y inclusive ha trabajado junto a la señorita Sichel, para cambiar el reglamento del concurso de Contraloría, cosa que también se denunció en su momento. Pero, ¿cómo sancionarle al señor Aparicio Caicedo si no es funcionario público? A ver, Ya es. ahí sí, eso justamente le iba a comentar César. Ujú. Una de las cosas que logramos en la comisión fue sacarlo de esa zona de confort cuando estaba como consejero ad honorem. Provocamos que el presidente de la República derogue esos decretos y lo ponga ya como consejero presidencial con nombramiento y siendo ya funcionario público. Eso lo logramos dentro de la comisión. ¿Por qué? Porque había un claro delito de peculado de uso por parte de los consejeros ad honorem que tenían seguridad presidencial, usaban vehículos del Estado, tenían un espacio físico en el palacio y dicho por el mismo Contralor dentro de la comisión, podría haberse constituido un peculado de uso, que eso ya es un caso que también vamos a tener que denunciar en su momento, porque ¿qué es lo que yo denuncié en contra del señor Aparicio Caicedo? Fue lo que usted está diciendo. Cuando armaron toda esta estructura, ¿quiénes eran parte de esta estructura? Era el señor Aparicio Caicedo a la cabeza, la señora o señorita abogada Karen Sichel, estaba también el señor Mauricio Guín, y otro chico que no recuerdo el nombre exactamente. Ellos operaban dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Para qué? Para poner las comisiones ciudadanas, para sugerir para sugerir quienes participen. ¿A quienes dominaban ellos? Ellos al señor Hernán Ulloa, ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quién descubrió eso? Nosotros dentro de la comisión. ¿Quién lo denunció? Yo lo denuncié particularmente ante la fiscalía y hasta la fecha, insisto, la fiscalía que ya es momento de que se dé una respuesta en cuanto a este caso. ¿Qué debe de ocurrir actualmente? La estructura está clara, la estructura ha sido vox populi ya en lo que es la función pública. La fiscalía ya debería actuar. El señor Aparicio Caicedo no solamente está metido en lo que era la simulación de funciones en el Consejo de Participación, está metido en lo que es el caso de Anubio, está metido en el caso del Gran Encuentro, está metido actualmente con lo que se revelaron los audios donde aparece el señor Mauricio Guim, donde claramente habla y manifiesta, da el nombre, perdón, del señor Aparicio Caicedo. Entonces, volvemos a un hecho que yo lo he manifestado dentro de varias comparecencias. No tenemos hipótesis, ya tenemos hechos claros que demuestran una participación en actos de corrupción. Por eso les decía, donde se toque en este gobierno, sale pus. Han llegado no a gobernar, han llegado a atracar y a llevarse todo lo poco que el desgobierno de Lenín Moreno dejó aquí en el país. Sí, así es. Por eso también justo cuando ya lo ponen al consejero, ya lo ponen oficialmente dentro de la nómina presidencial, también a la señora Sichel, que era asesora, la ponen como subsecretaria y ordenada, lógicamente, por el señor Pozo, el secretario Pozo, que también creo que ha tenido alguna participación un poco brusca en la Asamblea Nacional últimamente, que no ha querido responder absolutamente nada. Yo quiero pasar un poquito a otra inquietud que también nos nace. En mayo se acaba ya los 2 años de gestión, lógicamente, tanto de la presidencia de la Asamblea y todos los presidentes de las comisiones. Con esta nueva estructura, con una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, para el 14 de mayo o para ya el mes de mayo del 2023, ustedes como bancada ya han organizado quién podría ir como presidente, presidenta, han organizado el
tema de las presidencias de las comisiones, o va a haber alguna reunión adicional para ver cómo se va a liderar, ¿no?, próximamente la Asamblea Nacional para la última administración, que serían los 2 últimos años? No, le cuento que no, no hemos conversado todavía como bancada, no hemos tocado el tema dentro de la bancada. Esperamos, me imagino, a finales de abril o en abril, antes de que ocurra todo esto, pues reunirnos, pero más allá de los lugares donde nos toque, nosotros lo que siempre decimos, al menos desde esta bancada, donde tengamos que ir, tenemos que hacer un trabajo serio y responsable. Así que la eficiencia se mide por quién está en el lugar, no el lugar donde estés. Entonces, sin apego alguno, nosotros estaremos donde se nos necesite, donde seamos no importantes, sino útiles, que es lo primordial. Y lo importante es que se dé continuidad al trabajo que se deja haciendo, ¿no? Porque, claro, ustedes no pueden repetir como, como presidentes o la ley sí prevé que ustedes puedan ser reelegidos. Sí, dentro de las comisiones la ley sí prevé que podamos ser reelegidos, pero yo ahí he manifestado, varios compañeros han dicho, dentro de la comisión o fuera, mire, la comisión de transparencia que recién para este periodo pasó a ser una comisión permanente, la tenían como una comisión congeladora, así le denominaban. Y a la fecha, con la ayuda de todo el equipo, de todos los compañeros, no hemos convertido, no estaba la comisión congeladora. Es una de las comisiones principales de la Asamblea Nacional que ha tenido un accionar muy bueno y positivo de lucha contra la corrupción, haciéndole frente a una oposición coherente contra el gobierno nacional, buscando soluciones en beneficio de la ciudadanía. Esa comisión, quien sea que en el próximo periodo esté a la cabeza, lo que deseamos es lo que usted dice, que se continúe ese buen trabajo, que se continúe ese proyecto. Cuando yo llegué a la comisión no habían archivos, no había absolutamente nada. Un mes me tocó recabar archivos de un lado u otro. Nosotros a la fecha tenemos un archivo muy ordenado y dejaremos a quien llegue para que continúe ese buen trabajo. ¿Cómo ha sido el rol de los periodistas, asambleístas? ¿Cómo han visto ustedes el apoyo que han tenido desde la parte comunicacional? No quiero criticar a todos los periodistas que realmente han hecho un trabajo independiente y que realmente han peleado con los ciudadanos para que se sepa la verdad de lo que pasa, pero siempre hay ciertos periodistas, siempre hay algunos medios que se han polarizado hacia el lado de gobierno. ¿Cómo han visto ustedes este tema y han visto alguna posibilidad también para regular en alguna ley este tema de un poco más la independencia que debería existir para informar a todos los ecuatorianos? Mire, Priscila, ahí hay un tema y que lo sostienen varios tratadistas, los medios de comunicación politizados en el mundo entero se convierten en un poder dentro de cualquier estado. Aquí tenemos eso también, constituyen un poder los medios, ciertos medios de comunicación, como hemos visto el actual. En los últimos un año, 8 meses, ha sido no solamente polarizado, sino politizado en favor del gobierno nacional, pero ya no aguantan tanto la presión ciudadana que ya la ciudadanía se da cuenta y la ciudadanía sabe que la opinión de ciertos medios de comunicación, al ser polarizada, ¿qué busca la ciudadanía? Enterarse a través de otros medios alternativos para saber una verdad real, una verdad que corresponda a la realidad de los hechos. Tanto es así que si usted ve cuando a nosotros nos sacan en declaraciones, sea en una prensa escrita, no voy a dar nombres, o sea en medios televisivos, a nosotros se nos sacan 2 líneas. Sacan a la oposición, le sacan 5 líneas y a nosotros nos sacan lo descontextualizado y cuando nos sacan en los medios televisivos nos sacan 5 segundos, a la oposición le sacan 25 segundos y nos sacan la parte más descontextualizada. Entonces, bajo ese sistema nosotros luchamos ¿de qué manera? A través de los medios alternativos, medios como este, serios, responsables, objetivos, darle a la ciudadanía una opinión clara de lo que ocurre para que se enteren también a través de nuestras redes sociales, nuestro amigo, equipo y toda nuestra militancia también que nos ayude a compartir. Lamentablemente es una lucha bastante dura y ardua la que se tiene
Pero, insisto, la presión ciudadana, ya la ciudadanía se ha dado cuenta y es por eso que buscan otros medios para enterarse de la realidad de los hechos. Efectivamente, estimado asambleísta, así es, los medios de comunicación alternativos hemos tratado de darle la voz a las personas que justamente están vetadas o no les dan los espacios suficientes en los medios, en los grandes medios, porque lo importante es que nosotros queremos darle visibilidad a todos para que la ciudadanía pueda sacar sus propias conclusiones. Estimado asambleísta, para ir terminando, ¿qué casos en este momento está tratando usted en la Comisión de Transparencia y cuáles son los avances que han tenido justamente de esos casos? Bueno, tenemos el caso de María Belén Bernal por el cruel asesinato. Ujú. Tenemos el caso Danubio, que es lo que corresponde a las aduanas. Tenemos un caso actualmente que le hemos denominado la gran aseguradora, donde existe una aseguradora, puedo decir el nombre abiertamente porque lo hemos dicho en la Comisión Hispana de Seguros y Aseguradora del Sur, que resulta que desde junio de 2021 hasta junio de 2022 elevaron y acrecentaron su patrimonio o sus contrataciones, más bien, mejor dicho, sus contrataciones pasaron de 18, 10 millones a 93 millones de dólares en lo que corresponde a Hispana de Seguros. ¿Con qué gobierno? Con este gobierno. Eso es un caso, digamos, bastante similar a lo que ocurría en El Gran Padrino o lo que ocurre en el caso denominado El Gran Padrino y por eso también le hemos denominado la Gran Aseguradora. Tenemos también, bueno, el caso también, ya que cerramos, del exministro Vera con las comparecencias. Que se me escape otro caso ahorita, se me puede estar escapando uno, pero hasta el momento esos son los más connotados que hemos sacado, porque lo que corresponde a los consejeros ad honor, en lo que corresponde al Consejo de Participación Ciudadana, nosotros levantamos informes que no solo tienen responsabilidades administrativas que debe revisar la Contraloría General del Estado, sino que también evaluamos hechos que podrían constituirse en posibles delitos de parte de las personas que estaban en aquel momento ejerciendo las funciones. Y eso lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Contraloría General del Estado. En el caso de la Fiscalía, entiendo ya están aperturadas las investigaciones previas. En el caso de la Contraloría, estamos haciendo un seguimiento trimestral de cada uno de esos casos para ver sus avances. En el caso María Belén Bernal, han sido los avances, estimado asambleísta? Mire, ahí tenemos una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que dispone a la comisión a hacer el seguimiento trimestral del caso. Ya hicimos una comparecencia donde llamamos a todas las autoridades que tienen que ver referente al caso y le puedo dar una noticia a la ciudadanía, ustedes también ponerlos en conocimiento, que lamentablemente no fue ni el comandante de la policía, no fue el secretario de seguridad, no fue el ministro del Interior, solamente acudió la ministra del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, fue la única que acudió y dio respuestas vacías o unas respuestas un poco no consistentes frente a lo que la mamá de María Belén decía en ese momento, pues porque fue los pusimos ahí, como yo siempre digo, veámonos frente a frente, veámonos las caras y aquí hablemos como ciudadanos para saber la verdad. ¿Qué ocurre? El secretario de Seguridad, que yo insisto, de secretario y de seguridad no ha hecho en lo absoluto porque no ha podido ni presentar ni medio plan de seguridad en Bueno, pero sí beneficio de los sabe ir a dejar ecuatorianos. denuncias. Lo único que sabe es ir a dejar denuncias y que yo creo que lo ha presentado hasta en ventanillas equivocadas, no me sorprendería. Eh, Pero lo único que el señor presentó fue una carta, no solo vacía, sino una carta ofensiva a la memoria de María Belén Bernal y nosotros le respondimos como comisión de forma también contundente. Y vamos a convocar nuevamente a estas autoridades. ¿Por qué? Miren, aquí hay un hecho muy, muy llamativo.
La Policía Nacional hace espíritu de cuerpo para encubrir lo que ocurre dentro de la Policía Nacional. Tanto es así que a varios actores dentro de la policía que tienen que ver con el caso, en lugar de ponerlos frente a la ciudadanía, frente a la Asamblea Nacional, frente a la justicia, lo que han hecho es crearles departamentos apartes administrativos para que estén de esa forma ya no estén bajo la luz pública. Entonces, nosotros vamos a seguir haciendo el seguimiento, no dejaremos de hacerlo y emitiremos el informe que corresponda para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional y para que se determinen los posibles incumplimientos de funciones de las autoridades que tengan que ver con el seguimiento en el caso de María Belén Bernal. Es grave, ¿no? Para unos casos sí, para otros casos no funcionan, no se presentan y no dicen absolutamente nada. Cuando se involucra a la Policía Nacional, que es prácticamente quien sostiene al gobierno actual, porque así es, no lo sostiene nadie más que la policía y los militares, entonces tenemos que tapar absolutamente todo, no vamos a comparecer, no decimos la verdad y tratamos de cerrar el tema diciendo que hay que demoler edificios, diciendo que ya ha pasado, que él solito es culpable. No, no, aquí hay muchas inconsistencias en este caso y es lamentable que una madre tenga que padecer justamente estas actuaciones de parte del gobierno que se supone que tiene que proteger a los ciudadanos y también sancionar a los funcionarios públicos que estarían involucrados en estos actos. Es grave que el caso de María Belén Bernal, yo creo que esto va prácticamente a quedar ahí por este gobierno, no se va a hacer absolutamente nada, porque aquí no se respeta los derechos humanos de nadie, lastimosamente es así. Vivimos en un gobierno que no quiere a los ciudadanos ni ciudadanas, que aquí no hay derechos, aquí lo único que interesa es enriquecerse los bolsillos de cada uno. Y lo digo con frontalidad porque así lo vivimos, lo hemos pasado desde la calle, desde nuestros casos, desde nuestras luchas. Y yo espero, asambleísta, también que ustedes se comprometan en este tiempo, ya que los electores han dado un voto de confianza nuevamente en la Revolución Ciudadana, que ha dado un nuevo giro, un nuevo cambio político más hacia la izquierda que la derecha, porque realmente el gobierno, no es que estemos en contra, pero el gobierno, siempre digo, no ha hecho absolutamente nada bueno para decir que ha hecho algo. Pero yo creo que es importante que ustedes desde bancada puedan realmente hacer si es que es oposición, una oposición fuerte, sin esperar los votos del uno o del otro. Yo sé que muchas veces no se puede conseguir los votos. Yo trabajé cerca de 8 años en la Asamblea y conozco muy bien el manejo de la Asamblea Nacional, pero lo que hay que hacer es intentar, hasta cansarse realmente, hasta conseguir las luchas necesarias, hacer una verdadera oposición. En Colombia, por ejemplo, Petro en su momento tenía muchos menos diputados, congresistas, senadores, muchos menos, y tenía una oposición súper fuerte, que a pesar de todo hicieron temblar a la presidencia y que vemos ahora ya un presidente de la República. Yo creo que ahora es momento de que ustedes también, con el número de asambleístas que tienen, que es fuerte, que es prácticamente la mayoría, se podría lograr algunos juicios políticos, se podría investigar, se podría hacer denuncias, y yo creo que muchos ciudadanos estaríamos prestos para apoyar justamente en todas esas denuncias y apoyar justamente en el tema sobre todo de justicia que tanto nos hace falta y que nos deja huérfanos a todos los ecuatorianos. Yo creo que ese sería el compromiso de ustedes en estos últimos cerca ya de 2 años que faltan, de que realmente haya una fuerza política que quiera ver un cambio en el país, y yo creo que muchos ciudadanos que han votado por ustedes y los que no han votado, yo creo que al ver eso se van a unir justamente para exigir justicia y transparencia en este gobierno. Sí, Priscila, de hecho hay solamente una puntualización, también en la comparecencia a la sesión en el caso María Belén Bernal, también acudió la Defensoría del Pueblo, y aquí un hecho que me llamó mucho la atención. Resulta que en una ampliación de la versión del señor Cáceres, la Fiscalía no le permitió el acceso a la Defensoría del Pueblo cuando era la indicada y la que estaba autorizada para hacer el seguimiento también de lo que ocurre dentro del caso. Y eso es un hecho que llamó considerablemente la atención, y es por eso que le preguntamos al fiscal, ya que no acudió a la comisión, le preguntamos formalmente cuáles eran los motivos por los cuales no se le permitió a la Defensoría del Pueblo el acceso a la ampliación de la versión de este señor, que era muy importante para saber qué era lo que iba a decir, las preguntas que podrían hacer, cómo le iban a hacer las preguntas, quienes estaban ahí, cuál es el modo de hacerle las preguntas, quienes conversaban con él, todo eso para cuidar que el proceso lleve un debido proceso, valga la redundancia, de forma que cuide los principales principios constitucionales y legales en materia penal.
Ahora bien, en cuanto a lo que concierne a Revolución Ciudadana, le puedo decir, nosotros cuando iniciamos una asamblea totalmente polarizada, y no solamente polarizada, a nosotros se nos atacó por todos lados. Que a quien puso la presidenta, la expresidenta Guadalupe Llori fue el gobierno nacional. Quien provocó un desastre dentro de la Asamblea Nacional fue Guadalupe Llori, puesta por el gobierno nacional. ¿Quién sacó y quién propuso hacer a un lado a Guadalupe Llori? Nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Quién sacó asambleístas señalados por actos de corrupción? Nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana. Luego de que actualmente está el presidente Virgilio Saquicela, hemos hecho una lucha frontal con todo lo que tenga que ver con los actos de corrupción y lo seguiremos haciendo y ese era nuestro compromiso y seguirá siendo nuestro compromiso con el pueblo ecuatoriano. Si así nosotros lo mantenemos, lo vamos a sostener y hacer esa lucha frontal, como usted bien lo dice, no vamos a decir sin miedo. El miedo siempre es bueno tenerlo, pero hay que saberlo manejar y enfrentar con miedo a todas las adversidades que nos enfrentemos. Listo, estimado asambleísta, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros, gracias por habernos dado este espacio aquí en Hoja de Ruta, en Café Sin Rosca, que es importante que la ciudadanía, nuestra audiencia, pues tenga las versiones de quienes están haciendo el trabajo legislativo y cómo va justamente ese trabajo, ya que muchas personas tratan de, así digo, si tienen problemas en la asamblea, por supuesto, hay una poca credibilidad, por supuesto, pero también hay que revelar lo que están haciendo, pues porque sí hay trabajo dentro de la asamblea. Quienes hemos pasado por la asamblea sabemos que sí hay trabajo, o sea, sí se trabaja. No es como dicen o como querían posicionar en la consulta popular, que nos bajemos a los asambleístas porque no hacen nada. No, no es así, sí se trabaja. El asunto es que no nos gusta verles otra cosa, no nos gusta informarnos de otra cosa. Pero por eso yo agradezco al señor asambleísta Ferdinand Álvarez que haya aceptado este espacio para que nos cuente justamente el trabajo que están haciendo. Estimado asambleísta, sus palabras finales a nuestra audiencia. A ustedes más bien, siempre gracias, porque esto nos permite un poco extender esa voz real y sincera de lo que ocurre y lo que estamos haciendo dentro de la Asamblea. Yo en algún momento criticaba la acción, el actuar dentro de la Asamblea Nacional y lo que proponía la ciudadanía y les decía, bueno, acompáñenme un día dentro del trabajo de la Asamblea Nacional. Salimos muy temprano, lo que tenemos hora de salida, pero no de regreso. Al menos los asambleístas que sí trabajamos. No vamos a decir de todo, la mata da de todo y lamentablemente si hay unos cuantos por ahí que solo calientan el puesto, pero los que sí trabajamos, la clara demostración está ahí de lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, lo que estamos consiguiendo, lo que estamos luchando para que salga la verdad a la luz. Ese trabajo es esforzado y no solamente que es esforzado, es sacrificado y es también riesgoso, porque la que sufre directamente es la familia. Pero cuando elegimos este camino, lo elegimos con absoluta convicción, con la ayuda de nuestra familia y siempre contando también con la bendición del Creador para de esa forma hacer una lucha frontal. Así que de parte de nosotros, como Revolución Ciudadana, siempre digo las puertas abiertas. Nosotros no pedimos, nosotros no es que les decimos, vengan y saquen una cita después de un mes. No, van la ciudadanía, atendemos con mucho gusto, servimos de puente de las cosas que no nos corresponden a nosotros, pero siempre buscando la solución en bienestar de la ciudadanía. Despedirme diciéndole, agradeciendo previamente a todos los ciudadanos, todo el pueblo ecuatoriano que depositó una vez más y ratificó esa confianza en este proyecto político. Agradecerles y decirles que esta victoria, que no la celebramos porque lamentablemente fue triste, porque perdimos a un candidato en Puerto López, a Omar Menéndez, a quien le dedicamos esta victoria, a un chico de 16 años que también perdió la vida en ese ataque. A ellos les dedicamos esta victoria y más bien esto nos compromete una vez más a seguir luchando, a seguir trabajando de manera eficiente y esforzada en beneficio de todos los ecuatorianos. Un abrazo grande, buenos días y excelente día para ustedes. De igual manera, estimado asambleísta, muchísimas gracias. Nosotros regresamos con más Café Sin Rosca luego de esta pequeñísima pausa.
Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.